Bueno, vamos a hablar ahora de vectores absolutamente continuos. Comencemos por la definición. ¿Qué es un vector aleatorio absolutamente continuo? Entonces, lo que necesitamos son varias variables aleatorias definidas en el mismo espacio de probabilidad. Sea omega, fp un espacio de probabilidad, vamos a decir que el vector aleatorio x, que tiene k coordenadas, es absolutamente continuo si existe una función f que está subindicada con el nombre del vector aleatorio que va de RK en los reales positivos de forma tal que la función de distribución acumulada del vector x se puede calcular mediante una integral k-dimensional. Esta integral, el valor de la función en x1 xk, que es la probabilidad de que la variable x1 sea menor o igual que x1, la variable x2 sea menor o igual que x2, y que la variable xk sea menor o igual que xk, se calcula integrando desde menos infinito hasta cada valor de xy la función de densidad conjunta, que ahora voy a decir que se llama así, esta función f, respecto de todas las variables de integración. Ahora vamos a definir el nombre, ¿no?, de esta. Esto es, por supuesto, completamente análogo a lo que habíamos visto en el caso de una sola variable aleatoria. Esta sería como la generalización, es la generalización. Ahora, observemos que en ese caso el límite de la función de distribución acumulada evaluada en x1 xk cuando acá dice x monio tiende a infinito. Esto debería interpretarse como, ya lo vimos en detalle antes, todas, tanto x1 tiende más infinito como x2, como xk, todo el vector está tendiendo a más infinito. Y eso quiere decir pensar en la integral impropia, de donde cada una de estas coordenadas, la integral impropia múltiple, la integral sobre todo sobre todo rk de la función esta f sub x monio. Y por supuesto este límite debe valer 1. Esto establece una restricción o una condición sobre la función esta, la función de densidad que vamos a usar, que es que cuando la integramos en todo RK, tiene que integrar 1. Entonces esto nos conduce a esta definición. Toda función que vaya de RK en los reales mayores o iguales que 0, que además integre 1, se dice función de densidad conjunta. ¿Sí? Entonces lo que le estamos pidiendo, para resumirlo, le estamos pidiendo que f sea mayor o igual que 0 y que además cuando lo integremos en todas partes nos dé 1. Dar una función, dar un vector aleatorio absoluto, dar la distribución asociada al vector absolutamente continuo, es dar la función de densidad con la cual se pueden calcular todas las probabilidades. Ahora, en completa analogía con el caso univariado, si la función de densidad conjunta es continua en un cierto valor x0, entonces agarrando la función de distribución acumulada conjunta, si la derivamos k veces una vez con respecto a cada coordenada y le evaluamos en x0, recuperamos el valor de la densidad en x0. Y eso es consecuencia del teorema fundamental del cálculo. Muy bien. Del mismo modo que antes lo hicimos para el caso de las variables aleatorias, acá tenemos el lema correspondiente para los vectores aleatorios que dice lo siguiente. Si x es un vector aleatorio con función de densidad f de x monio, entonces tenemos que para todo boreliano de R a la K, para calcular la probabilidad de que x pertenezca a ese boreliano, debemos integrar esta función sobre este boreliano. Entonces, podemos calcular esta probabilidad para todo boreliano de RK.
Acá nos puede entrar la duda de cómo haríamos esta cuenta para un boliviano arbitrario si dijimos que la familia de bolivianos era tan grande como todos los conjuntos que uno se podría imaginar, básicamente que cuesta mucho conseguir un conjunto que no esté adentro de los bolivianos. Y nosotros sabemos calcular integrales para un montón de conjuntos, pero no para todos los que podemos imaginar. Entonces, acá, por eso escribí esta aclaración, que en el fondo solo estamos interesados en calcular probabilidades y, por lo tanto, integrales, que involucren conjuntos que sean bien, son el tipo de conjuntos que describieron en el análisis 1 o 2, como conjuntos de tipo 1 o conjuntos de tipo 2, regiones de tipo 1 o regiones de tipo 2, es decir, una de las dos, si pensamos algo en el plano, por ejemplo, una de las dos coordenadas entre dos constantes y la otra de las coordenadas entre dos funciones de la primera variable, o sea, x entre dos constantes a y b, e y entre dos funciones de x, g1 y g2. Entonces, todas las integrales que vamos a calcular en esta materia no van a ser otras que las que ya conocen. Bueno, les propongo que trabajen en este ejercicio, que es dado un vector aleatorio. Esta es la función de densidad. Este es un vector en R2 y la función de densidad vale C por X más Y, si X y Y están en el cuadrado 0,1 y 0 en caso contrario. El enunciado pide hallar C, pide calcular la probabilidad de la intersección entre estos dos eventos y 3 probabilidades más. De hecho, la última que nos pide calcular es la función de distribución acumulada de la X. Yo no voy a resolver este ejercicio a continuación, pero capaz que no estaría mal que pausaran el video y dedicaran un rato de tiempo a la resolución de esto para familiarizarse con esta idea.